Buenas tardes, muchísimo gusto de estar con ustedes y con toda la audiencia. A sus órdenes. Placer. Fernando, ¿ya conoces todos los documentos que has recibido por nuestra intermediación respecto de la encuesta que se ha publicado en República Dominicana hoy? Una compañía internacional de mucha credibilidad, muy querida en algunos momentos, para los que les va bien, para los que no les va bien no es tan querida a veces tampoco, pero esa es una situación que ya tú conoces. ¿Qué lees de todo este panorama? Mira, leo varias cosas que me llaman la atención. La primera de ellas es la encuesta de Gallup. En enero decía que Abinader tenía 42 y hoy crece a 53. Pero lo que me llama la atención es que pareciera que Gonzalo Castillo se queda estancado. Estamos en 31 en enero y ahora está en 35.5. Ha sido muy poco el crecimiento. El decrecimiento de Leonel Fernández era absolutamente lógico y para mí predecible. De hecho, pienso que todavía está muy alto y que va a terminar bajando aún más. Me preocupa varios temas de la encuesta. La primera, que no profundizaron, o por lo menos lo que salió publicado, no se profundizó sobre el real impacto que pueda tener el COVID y la pandemia sobre el electorado. Se le pregunta si van a votar o no, y entonces el 70% de la gente dice que va a votar. Pero mi percepción es que esta pandemia está cambiando el humor social, no solo de los dominicanos, sino de la mayoría del mundo. Por lo tanto, hay un cambio en los valores, en los principios y en las prioridades de los ciudadanos. Y si eso se hubiese investigado, probablemente nos daba pistas de cuál era el humor político del momento. Y no, por lo menos no está en lo que se publica. Señor Orlando. Dígame. Sí. Una pregunta más general sobre la encuesta como herramienta y su nivel de confianza en el mundo. Se ha citado durante los últimos años una especie de divorcio, si se quiere, entre la eficiencia que las encuestas y sobre todo los famosos métodos Gallup y otros métodos han tenido. Y uno de los ejemplos que se cita, además de el Brexit en el Reino Unido, la elección presidencial del 2016 en Estados Unidos, uno de los ejemplos que se cita es en su país, en el suyo, y tenía que ver con la aceptación sí o no del plebiscito para la paz, para firmar el acuerdo de paz en Cartagena con las FARC. Y se citaba de cómo podría necesitarse un relanzamiento de la encuesta, un perfeccionamiento de las formas en que se levanta la estadística, cómo se proyecta y cómo los márgenes de error pueden estar dentro de una cantidad razonable. A su entender, ¿eso se ha producido? ¿Las casas encuestadoras han tratado de mejorar desde entonces? ¿O seguimos haciendo lo mismo esperando resultados distintos? Mire, primero, yo vivo en este país, no es mi país. Yo adopté este país porque me casé aquí. Pero más allá de eso, el tema de las encuestas es muy variable. Yo esta mañana en otro programa comentaba que desde hace 8 o 10 años se viene presentando una situación que se llama el voto vergonzoso, es decir, gente que tiene una opinión política y que a la hora de ser encuestada no la dice o miente sobre su respuesta. Ese voto vergonzoso no se vio en el plebiscito para la paz, no se vio en el Brexit. No, por lo tanto, no pudieron detectar. ¿Hay maneras de detectarlo? Sí, hay maneras de detectarlo. Ahora, evidentemente que las encuestas tienen que evolucionar, máximo ahora cuando se impone el distanciamiento físico. Por lo tanto, esto tiene que evolucionar a otro nivel. ¿Por qué hay tanta variación entre una encuesta y otra? Bueno, depende de múltiples factores. El primero es el cuestionario. El segundo es la estructuración de ese cuestionario. El tercero, cómo están redactadas las preguntas. ¿Inducen a respuestas o no? La tercera es el diseño muestral de la encuesta.
y el cuarto es la supervisión en la elaboración y en el levantamiento de la información en campo y después la supervisión en el procesamiento de la información. Todos esos elementos juegan y son importantes. Entonces, por ejemplo, ustedes en el segmento anterior nombraban que Gallup presenta una encuesta y hay otra encuesta que presenta datos totalmente distintos. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente, probablemente, haya habido metodologías distintas, diseños muestrales distintos, preguntas distintas, etcétera. Esta mañana yo comentaba, uno tiene que tener cierta credibilidad en las encuestas, porque al fin y al cabo las encuestadoras viven de su credibilidad y viven de la certidumbre que generan sus resultados. Pero últimamente, permíteme, José Luis, para que participemos todos. Últimamente lo que se ha dado es una guerra de encuestas en las que un mismo día salen resultados diferentes en dos trabajos diferentes. Entonces, hoy mismo sale el ministro administrativo de la presidencia refutando los resultados, por ejemplo, de esta encuesta, que yo particularmente estoy feliz de que las elecciones sean tan próximamente, porque esto va a dejar al desnudo quién está mintiendo y quién no, y quién no lo está haciendo. Entonces, ¿cómo ve usted este panorama? Que un mismo día se presenten 3 y 4 trabajos y todos tengan resultados distintos. Mira, ¿alguien está mintiendo? Es muy común que esto suceda, y máximo en la República Dominicana, donde el deporte nacional no es el béisbol, sino la política. Vamos a responder después de la pausa, señor Orlando. Vamos a la pausa y responde, guarda la respuesta, por favor. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde. El experto en marketing y comunicación política Orlando González está con nosotros desde Colombia. Milagros le había dejado una pregunta en el aire. Adelante, señor González. Yo decía que el deporte nacional en la República Dominicana no es el béisbol, es la política. El debate político está presente a diario y en todos los niveles sociales de la República Dominicana. Entonces es muy normal que se presente esta guerra de encuestas. Ahora, la realidad del asunto es que no tiene una gran incidencia. Mi experiencia después de haber trabajado en 13 países de Latinoamérica, en campañas electorales y en marketing de gobierno, es que esta guerra de encuestas no genera una gran movilidad de votos a favor o en contra de algún candidato. Es mínimo, es absolutamente irrisorio lo que pudiera llegar a mover. Pero la discusión se genera entre políticos y se queda en ese círculo, en el círculo rojo de los políticos, y algunos sienten satisfacción porque mi encuesta dice que voy arriba, el otro siente su satisfacción porque su encuesta dice que va arriba. Y la verdad, eso no ni tiene sentido, ni es trascendente, ni afecta electoralmente. Repito, la movilidad va a ser muy pequeña. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que bueno, que ante datos tan disparejos, por supuesto las encuestas pierden credibilidad cuando deberían ser un instrumento para los que estudiamos estas cosas, deberían ser un instrumento altamente confiable. Y aquí entramos en otro dilema. Una cosa es la opinión pública y otra es la opinión publicada. Quizás lo que esté publicado no sea toda la encuesta, ni toda la verdad, ni todo lo cierto de un lado o de otro. No lo sabemos, pero el 5 de julio sin duda lo sabremos. Señor González, ¿cómo interpreta usted la reacción de los partidos políticos, en específico del partido oficialista, que ha remetido de manera oficial contra la encuestadora? Lo han publicado recibos diciendo que el partido de oposición pagó por esa encuesta, han dicho que habían otros cuestionarios que no se publicaron, que la metodología, etcétera. Mire, las encuestas cuestan y alguien tiene que pagarlas, y para tener acceso a la información pues hay que pagarla. Ahora, el expresidente Mejía decía que el que paga la encuesta pone los números. Bueno, eso no es tan así. Y si es que alguna empresa se presta para eso, eso es pan para hoy y circo para mañana.
es evidente que el gobierno no se sintió cómodo y el PLD no se sintieron cómodos con la encuesta de Gallup de esta mañana, porque los resultados dicen, según esa encuesta, que los desfavorece. Ahora, esto lo que hace es meter más ruido al sistema, lo que hace es que la gente a la final trate de no prestarle atención, tratan de confundir al elector, pero el elector el 5 de julio tomará una decisión. Y lo que sí me llama la atención, y hago un paréntesis, es que en la encuesta de Gallup decía que el 24% de los encuestados no estaba seguro de por quién votar. Es decir, puede ser que hayan manifestado en la encuesta: yo voto por X candidato, pero la seguridad de que mantengan su decisión, por lo menos en 24% del electorado, no está clara. Y eso es un número muy alto para estar apenas a 12 días de la elección. Entonces, esto puede variar, evidentemente que puede variar. ¿Cuánto variará? Ahí sí lo sabremos el 5 de julio. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, hablamos de encuestas, de la situación política del país, y para ello tenemos al señor Orlando González desde Bogotá. Mendoza, tenías una pregunta. Sí, una bastante breve, era para decir, más que una pregunta, hacerle saber al experto, al señor Orlando, que quizás tenga una diferencia con él. Yo sí creo que hay casas encuestadoras que no se juegan lo mismo. Es decir, para una casa encuestadora, franquicia internacional, de cierta historia, no es lo mismo lo que se pone en riesgo que para una casa encuestadora que, por ejemplo, en las pasadas elecciones congresuales, no hace mucho, en marzo, dio, por ejemplo, 2 vaticinios, uno aquí en el Distrito Nacional y uno en Santo Domingo Este, y los dos, además de perderlo por muchísima diferencia, bueno, hoy precisamente sale con unos números que están bastante divorciados de la otra casa encuestadora. Yo pienso que no se juegan lo mismo. Y usted sabe muy bien que hay, más allá de que usted entienda de que no mueve votos, creo que como herramienta de posicionamiento sí se usa, más allá de la credibilidad y de que el historial de una y otra puedan ser distintos. No sé si usted está al tanto de que aquí, al menos en el mercado dominicano, se utilizan marcas encuestadoras desechables. Conozco del tema y estoy totalmente de acuerdo contigo, coincido. No se juega lo mismo una compañía que tiene 42 oficinas en 42 países a una oficina local, a una encuestadora local. Eso está absolutamente claro. Ahora, repito, una encuestadora seria vive de su seriedad, vive de la certidumbre de sus resultados y no vive de las encuestas políticas. Las encuestas políticas es el porcentaje más pequeño de su facturación. Lo que ellos hacen son estudios para empresas privadas en temas comerciales y de producción y en temas de comercio. Entonces, estudios de mercado. Entonces, si una encuestadora se arriesga por su cuota de mercado más pequeña, que es el segmento político, a prestarse para manipular la información, eso, además de que no es ético, evidentemente, le puede costar caro, porque los clientes privados pensarán, bueno, si este señor no fue capaz de expresar con exactitud o con mediana exactitud los temas políticos, ¿cómo va a hacer que mi estudio de mercado sea exacto? ¿Cómo confío en él? Entonces, esto se presta para todo. Es cierto que los latinos tenemos memoria corta, pero cuando se trata de dinero, los empresarios privados tienen memoria un poco más larga. Y eso le puede costar caro a una encuestadora. ¿Quién dice la verdad de las dos de hoy? La verdad, no, difícil saberlo. Si yo tuviese tenido acceso al diseño del cuestionario, al diseño de la muestra, y hubiese participado en el diseño de la muestra, hubiese participado en la supervisión del levantamiento de campo y hubiese participado en la supervisión el procesamiento de la data y después hubiese participado en la discusión del análisis de los números fríos de la data dura, yo te pudiera decir la encuesta X es la ajustada a la realidad.
Pero Señor como no González, participé en ninguno de esos, no te puedo decir cuál de las dos dice la verdad. señor González, ¿qué opinión tiene usted respecto de las encuestas telefónicas versus las encuestas físicas? Mire, las encuestas telefónicas se han venido usando a lo largo de ya varios años, y cada vez mejoran más y cada vez se logran colocar más filtros para tratar de minimizar el margen de error. Ahora afrontan varios problemas que habrá que ir superando y que las nuevas tecnologías ayudarán a eso. Por ejemplo, si la encuesta se hace a teléfonos residenciales, estos cada día son menos. 2, los teléfonos residenciales en los estratos altos, ¿quién los atiende? Los atiende por lo general el personal de servicio, no los dueños de casa. Entonces, ¿quién te contesta la encuesta? Probablemente estás llamando a un sector de clase alta, pero te está contestando una persona de un estrato bajo. Si esas encuestas a celulares, bueno, todos tenemos un celular y hay gente que tiene 2 y 3 celulares, pero ¿cómo determina mi ubicación geográfica y cómo determina que yo viva realmente allí? Porque yo puedo determinar la ubicación geográfica por el GPS del teléfono, pero ¿cómo determino cuál es la zona y cuál es la clase social? Entonces hay toda una serie de elementos que pueden hacer que las encuestas telefónicas tengan fallas si no están bien diseñadas. Pero repito, esto ha venido mejorando con el tiempo y va a mejorar muchísimo más, y el distanciamiento social va a imponer que vamos a pasar a hacer encuestas de otra manera que probablemente no sean cara a cara. ¿Le parece a usted que ciertamente, tal como lo evidencia esta encuesta, o lo dicen muchas otras también, las elecciones la van a determinar en República Dominicana los jóvenes y las mujeres? Mire, puede ser. En principio, la información que ofrecen los medios hoy sobre las encuestas no da muchas pistas al respecto, pero evidentemente la base poblacional de jóvenes menores de 35 años en República Dominicana es la mayoría. Son los llamados a poner las elecciones, a inclinar la balanza. Y por otro lado, el tema de las mujeres son mayoría también en la República Dominicana, así que son las llamadas también a inclinar la balanza. No estoy claro, debo confesarlo, si las campañas han segmentado perfectamente bien sus mensajes. Pareciera que no, que están en unos mensajes muy generales. No sé, no estoy claro tampoco, y no lo he visto en profundidad, que los candidatos a diputados y a senadores también segmenten sus mensajes. Por lo tanto, un mensaje general hoy en día no tiene la efectividad que tenía hace 15 o 20 años atrás. Hoy si no segmentamos y microsegmentamos el mensaje, es decir, lo adaptamos a cada target y a cada canal de comunicación que usamos, esos mensajes no tienen la penetración y la eficiencia que se busca. Muy bien. Gracias, señor González, por haber participado con nosotros desde Bogotá. Esperamos poder tenerlo en algún momento más adelante y un poco más cerca de las elecciones. Con muchísimo gusto, si me permiten 30 segundos para un mensaje final, rogarle a la gente de República Dominicana que tome todas las medidas de seguridad que tenga que tomar, pero que el 5 de julio salga a votar. La política, nos guste o no nos guste, estemos a favor o estemos en contra, tiene incidencia en nuestra vida diaria. Todos los días se toman decisiones políticas que inciden a favor, a veces no tan a favor, de nosotros, y la manera de participar, una de las principales, es ir a votar. Entonces, tome todas las medidas de protección para evitar contagiarse, pero por favor vaya y vote. Muchísimas gracias a ustedes por la participación. Gracias a González desde Bogotá. Vámonos a la pausa.